Hola, Cristina. Hola Virginia, ¿Estás ahí donde estás? Estás en tu estudio en Madrid, ¿no? estoy en mi estudio en Madrid, sí, que he venido unos Uy, días porque y llevas una vida bastante ajetreada últimamente, por lo que veo, de muchas exposiciones, muchos proyectos, cosa que no es fácil en estos tiempos. Y tú no ya, parar. Pero bueno, pues me alegra muchísimo verte y aquí estamos. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Yo soy Virginia Torrente, que soy comisaria de exposiciones, y esta es la primera entrevista de Procesos Visibles, donde vamos a Pilar Soler, comisaria, y yo vamos a dar a conocer, en medida de nuestras posibilidades, el trabajo de 12 artistas. Hemos seleccionado 6 cada una, y Procesos Visibles es una iniciativa que parte de Open Studios y que la ha cogido y financiado la Comunidad de Madrid. Entonces va a durar desde hoy hasta finales de diciembre y se va a desarrollar en 3 formatos. Primero en estos Zooms que vamos a hacer yo con 6 artistas, Pilar Soler con otros 6 que hemos elegido. Luego va a haber unos Instagram Lives de los estudios de los artistas, y luego va a haber también de cada artista una visita física, si no hay problemas y calendarios de pandemia, donde las visitas, bueno, los participantes van a ser muy limitados precisamente por el tema de la pandemia. Entonces, en la web de Open Studio vais a poder ir viendo, se va a ir lanzando el calendario, qué artistas vamos a ir entrevistando, qué estudios se van a ir a visitar, qué Instagrams Lives. Todo esto luego va a quedar grabado, las visitas a los estudios, ¿no? Los Zooms y los Instagrams Lives, sí. Y bueno, para el que no pueda en vivo, pues que luego se vaya enganchando. Entonces, ahora también los siguientes, para quien nos estéis siguiendo en directo, por favor no conectéis la cámara ni el audio para que no se generen interferencias y nada, pues ya empezamos. Bueno, pues Cristina, que tenía muchas ganas de verte en directo y bueno, no sé por qué pienso que sí, que la mayoría de la gente que nos está siguiendo ahora es porque conoce ya tu trabajo, pero si hay alguien que no, te voy a pedir, sé que esto es difícil, pero una definición breve o como tú consideres de cuáles son tus líneas de investigación, por dónde desarrollas tu trabajo. Cuéntanos un poco, de entrada, por favor. bueno, es un poco así difícil concretar, pero diría que los proyectos en los que he estado trabajando últimamente, como siempre comienzan o suelen comenzar como con una conversación, ¿no? Con una experiencia cercana que me lleva como a indagar o a explorar algo, ¿no? Que me interesa por alguna razón. Entonces, bueno, los últimos proyectos en los que he estado trabajando sí me doy cuenta de que siempre hay como un factor de colaborar con alguien, ¿no? De tener a un interlocutor con quien compartir experiencias y a partir de ahí, o sea, después de un proceso más o menos largo, con esa experiencia que he tenido, ¿no? Trabajar a partir de materiales, y uno de los materiales es precisamente pues esas conversaciones, ¿no? O ese compartir con otro que he tenido, y a partir de ahí me pongo a trabajar. Y bueno, son proyectos creo como bastante eclécticos, no tengo como una afinidad fija con un material o una práctica en concreto. Yo creo que un poco también porque en esos procesos me gusta mucho como aprender algo, ¿no? Como que entre el factor de experimentar con cosas nuevas y aprender a trabajar ya sea con un material o con una práctica, con una técnica. Entonces, bueno, yo diría que sobre todo abundan quizás las piezas, las instalaciones, pero también, bueno, si la pieza me lo pide, trabajo en escultura, el vídeo también está bastante presente, y ahora un poco que estoy trabajando en Jerez, estoy haciendo piezas un poco quizás con materiales que se van más a lo pictórico, ¿no? Que es algo que no había tocado mucho hasta ahora.
Yo creo que junto con todos estos soportes que has mencionado y ciertas ideas, las ideas están detrás y se hacen presentes inmediato. Mira, yo recuerdo la primera vez que trabajé contigo, que fue los circuitos de artes plásticas de 2016, hace 4 años, y había un breve texto, os pedimos a los artistas y tenías una frase que cerraba un texto tuyo, era súper bonito y lo voy a mencionar porque me gusta mucho, es muy ambiguo y yo creo que a la vez te define mucho tu trabajo y es que me encanta porque dice, todas las historias forman un ismo, todas las historias comienzan con un carraspeo. O sea, hay una cosa muy sutil y muy fuerte también, ¿no? Y yo creo que está en tu obra, no sé cómo, si quieres explicar, porque veo que también la literatura, al igual que la performance, yo quiero hablar luego más de esto, de materiales, de estas cosas que a ti te gusta mucho trabajar compartiendo con otros gremios y otros oficios, todo esto que me interesa y me gusta a mí mucho, pero ahora mismo me gusta mucho esto de las historias forman un ismo, comienzan con un carraspeo. Algo has dicho antes, que parte todo de una pequeña historia, pero no sé si quieres contar algo más de esto. Y cómo te interesa también a ti escribir sobre tu trabajo. Bueno, es justo ese fragmento me fue algo que también fue a raíz de una conversación. Yo hacía poco que había terminado una pequeña residencia en Espacio Rampa, que entonces existía en Madrid, y fue a raíz de una conversación, una correspondencia con Belén Zahera, ¿no? Que fue una de las personas que nos guió a los que éramos residentes en Rampa y creo recordar que ese primer fragmento de la frase era mío y el segundo lo iniciaba ella y a raíz de eso pues tuvimos una conversación que al final sacamos en un pequeño librito. Y bueno, o sea, en el tema de la escritura, desde luego quizá como me siento igual en un espacio más cómodo para hablar de mi trabajo, quizás por tener un poco más de tiempo para meditar las cosas y también porque, bueno, la charla en público ya notaréis que me cuesta un poco más de trabajo y bueno, por eso también igual me interesa más como meterme en conversaciones o en experiencias compartidas que son a un nivel bastante íntimo, ¿no? O que se da como en un espacio más, digamos, familiar. No por familia, sino como por trabajar con alguien que se convierte en alguien cercano con quien dialogar. Y recuerdo, no sé qué me habías preguntado antes de esto, Virginia, ¿me podrías repetir? No, sí, hasta qué punto te interesa también escribir de tu trabajo, que tampoco es que lo hagas muy habitual, pero sí que me gusta cuando veo te piden un currículum y tú rápidamente, más que una descripción de obras, lanzas estos statements que son muy literarios, muy ambiguos, muy poéticos, ¿no? Y cómo es tu obra también. Entonces me gusta esta relación que haces con la escritura, que tampoco es tan en primer plano, porque lo importante se ve en tu trabajo, ¿no? O sea que era un poco eso, hasta qué punto la literatura también está presente o la escritura de alguna manera en tu trabajo, ¿no? Pero si Mm. quieres añadir algo más. Sí, bueno, yo creo que eso también sale un poco de, bueno, yo creo que nos pasará a muchas compañeras que nos dedicamos a esto, ¿no? Esta racha en la que aplicas a becas o tienes que presentar tu trabajo de alguna manera, que siempre tiene que haber como una especie de contexto, ¿no? Que hable de lo que quieres hacer o de lo que estás haciendo y al principio como intentaba como entenderlo o hablar de ello como de una manera práctica para que se comprendiera lo que quiero hacer o lo que estoy haciendo, pero llegó un punto que era como, bueno, creo que también ni siquiera yo sé exactamente de qué va esto y creo que el arte en ese sentido tiene la potencia de no tener un uso práctico, ¿no? Sino que se puede ir por otras derivas y explorar como otros territorios y entonces ahí ya me dije, pues a lo mejor no tengo por qué obligarme a escribir de una manera tan precisa, sino empezar como digamos, a trabajar con materiales desde la escritura y en cómo presento mi trabajo, ¿no? Entonces, no sé, cuando
tengo que echar algún tipo de beca o tenemos que contar un poco en qué estamos, me siento más cómoda quizá escribiendo y haciéndolo desde un plano como más, no sé, que explora, o sea, que no concretiza, sino que parte de un punto y a partir de ahí pues un poco se puede convertir en cualquier cosa, ¿no? Prefiero dejar frentes abiertos porque creo que el arte precisamente lo bonito que tiene, lo interesante que tiene es que no tiene como que ilustrar una idea, ¿no? Sino, bueno, parte más de creo que algo que viene más de las tripas, ¿no? Y entonces a la hora de contarlo, al final, al menos yo me siento más cómoda trabajando desde una escritura que me permita también hacer eso, ¿no? Como, bueno, no dejar las cosas claras porque yo no las tengo, entonces no sería muy honesto, ¿no? Como que me Sí, parece más sí, interesante divagar. sí. Divagar, muy bonito. Pues bueno, yo, otra cosa, siguiendo tu trabajo, te he visto trabajar con caballos, te he visto trabajar con la arqueología, he visto cómo te interesa también la danza y la performance, te he visto una exposición también donde has trabajado con tu hermano que es guitarrista, entonces me gustan mucho todos estos enlaces que se convierten, tú haces tuyos y te apoderas de temas, de soportes, de diferentes historias, como tú siempre cuentas, y no sé si estás con alguna línea específica o antes también hablábamos y entonces tomas, retomas, vuelves a dejar. Esto lo haces de una manera pues sutil para mí, pero ¿hay algún esfuerzo o te resulta o es una atracción máxima o hay una autodisciplina o de repente ahora es este tema? Porque yo sé que estos temas también algunos aparecen, desaparecen, otros no vuelven a aparecer. Sé que la arqueología es muy constante y ahí sigue. Pues esto me gustaría también que para la gente que no conoce tanto tu trabajo cuentes algo. ¿Cómo lo ves? Bueno, normalmente como en los proyectos en los que he estado trabajando no es tanto como ir a buscar algo a lo que le saque chicha, sino que me tiene que, no sé, me la tiene que producir de forma natural, ¿no? Y, y creo que, pues, bueno, creo que he tenido suerte en ese aspecto de dar con personas que me han aportado mucho, ¿no? En ese aspecto, o sea, tanto en el trabajo de arqueología, yo conocí a Eftimis, que es este arqueólogo y performer con el que he estado trabajando, como mi hermano, como cuando estuve en Venezuela y conocí a una comunidad wayú con la que también colaboré, ¿no? Pues han sido circunstancias vitales que me han llegado y bueno, a partir de ahí de repente hay algo pues que me toca de alguna forma y empiezo a excavar, ¿no? Empiezo a explorar y eso no es tanto como buscarlo, sino, bueno, no sé si en un futuro tendrá que ser así, pero por lo menos han sido cosas que han surgido mucho pues de mi día a día, de dejar, igual estar atenta, ¿no? O tener curiosidad bueno, y a partir de ahí pues dejarte empapar por lo que te pasa y no sé, como tirar, luego empezar a tirar del hilo, ¿no? De esas temáticas, o sea, yo la arqueología pues era un terreno que porque a lo mejor he trabajado el tema de la memoria podía ser interesante, pero Estimi se cruzó en mi camino porque era el chico de un amigo que vivía con un compañero de piso que era mi compi en una escuela, ¿no? Que estudiaba en Berlín. Entonces, pues eran cosas circunstanciales y creo que también eso es lo bonito, ¿no? Que al menos a mí me tiene como que emocionar primero para poder hacer algo con ello. O sea, si no, o sea, necesito como que eso pase, ¿no? Que haya una carga como emotiva fuerte para que yo me lo crea para empezar. Si no me lo creo yo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Como que sería todo más forzado, creo. Sí, estoy pensando en también aquel vídeo con las manos, que eran las de tu abuela, igual que el trabajo de tu hermano con la guitarra, también la familia y está presente, ¿no? O sea, un poco
todo lo que te rodea, ¿no? Compañeros de estudio. Luego tú también te has movido mucho en cuanto a residencias y ahora tienes una temporada bastante intensa, lo que decíamos de exposiciones, etcétera. Pero bueno, antes de eso, ahora también te he visto trabajar con mucho relax en muchos soportes diferentes. El vídeo, hablemos de escultura expandida, este vídeo que también hay dibujo expandido en él. Y entiendo que no te atas a ninguno, pero antes has mencionado que últimamente estás más interesada en la pintura y esto yo no sé nada, pero cuéntanos un poco, ¿no? ¿En qué estás ahora que la pintura está tan presente o cuándo vamos a poder ver o qué estás preparando por este lado? Pues ahora precisamente me he ido a trabajar a Cádiz, a Jerez, porque el 3 de diciembre se inaugura una expo con la beca de Iniciarte, que es una beca que se da en Andalucía, y ahí estoy trabajando en un soporte, bueno, estoy trabajando a partir de unas proyecciones sobre tela. Entonces, bueno, lo que estoy un poco es trabajando a partir del vídeo, pero digamos como más como imagen, como luz que mancha la tela, ¿no? Y qué pasa cuando la tela recibe la proyección o esa imagen en movimiento. Y bueno, sería creo que será como un poco la última fase de este proyecto que estoy haciendo en colaboración con el arqueólogo. Creo, digo, porque llevo 2 años dándole vueltas y todavía salen cosas, entonces no puedo prometer nada, pero en principio lo que estoy trabajando es a partir de telas con una trama muy abierta, o sea, donde la urdimbre y la trama se cruzan y dejan un hueco bastante amplio, de forma que la proyección cuando toca la tela como se contiene en esos hilos, pero al haber una trama abierta deja también pasar parte de la proyección hacia otra tela que recibe y hace a su vez lo mismo, así hasta que hay como, digamos, como varias capas de entramado donde la proyección se va perdiendo, ¿no? O sea, para mí más bien se va como tamizando, que es también este ejercicio de coger una malla, echar tierra, moverlo y algo queda en la superficie y lo otro se cuela, ¿no? O sea, también un poco haciendo alusión a la idea de una historia llega a una capa y digamos que la primera tela se queda con parte de ese contenido, pero deja pasar otro que llega a la siguiente, y al final lo que llega a la pared es, digamos, pues como un murmullo de la primera imagen, ¿no? que contiene la primera tela. O sea, para ¿Cómo es? bueno, como decía, un poco pictórico por eso, ¿no? Estoy trabajando con ese soporte y trabajando con el vídeo más como un material plástico que como un vídeo un poco quizás más narrativo, ¿no? Y bueno, ahí estoy probando con esto y luego también estoy como a la vez volviendo a retomar un poco el proyecto que empecé a hacer en colaboración con mi hermano, que es, bueno, él hace guitarra flamenca, el luthier, y se me habían como quedado cosas en el tintero y ahora que volví a Jerez, pues cada vez que voy me meto al lado de su taller, que bueno, el día que haga el Instagram Live, pues me gustaría enseñaros un poco, también aprovechar para enseñar un poco los procesos de dónde viene todo eso, ¿no? Y estoy trabajando en algunas piezas también en referencia a lo que ya empecé a hacer el año pasado con el proyecto que presenté en De Goma. Y bueno, esto ya es más trabajo a partir de materiales en relación a la construcción de la guitarra, que sería madera o el hueso, o estoy ahí explorando un poco ese universo también. Es muy bonito lo que has contado de cómo las imágenes se van filtrando, cómo las cosas pueden funcionar también como un cedazo, ¿no? Yo lo veo muy de tu trabajo, porque hay un cedazo, porque hay unos estratos, porque volvemos otra vez a la arqueología como tema de fondo, a cavar, a indagar. Todo eso es muy tuyo, la verdad. O sea que
apetece mucho verlo. Y bueno, yo creo que de exposiciones de las últimas que has hecho, la de Barcelona, la de la Blue Project Foundation, ha sido importante, y ahí sí que la arqueología estaba en primer plano con todo tu trabajo que llevas todos estos años con el arqueólogo, y me gustaría saber, no sé si quieres contar un poco para los que no hemos podido verla, que además yo sé que no se pudo inaugurar por la pandemia, que sí que pudiste hacer una clausura y que entre medias estabas pendiente de una publicación que también me gustaría que hablaras de ella, y que ya la tienes a partir del cierre de la exposición. Sé que no es publicada por la Blue Project, sino es medio autoeditada, financiada también con Tabacalera Donosti, porque sé que tuviste de una residencia que tuviste allí. Pues cuéntanos un poco, ¿la tienes ahí a mano o no? Sí, No. Ay, sí. la tengo aquí. Ay, qué bien. Bueno, ahora, claro, acabo como un poco así de aterrizar, todavía estoy como un poco en el proceso ahora me gustaría como moverla y no sé, como Si nos disfrutarla, ¿no? quieres También. contar dónde podemos conseguirla para los que, no sé, para los que te vean y te escuchen, porque yo también me encantaría poder comprarla, ¿sabes? A que hazte publicidad, que es tu primer libro o catálogo, como lo quieras llamar, enséñanos. Pues bueno, esta sería la publicación. Es una tirada cortita, he hecho solo 200 ejemplares. Os enseño así un poquito por encima, no sé si. Bueno, lo que... Gozo, perdona, el título que estoy viendo es La isla de las excavaciones. Sí, Cuéntanos actualmente se eso. llama Gavdos, pero en algún momento de la historia se llamó Gozo. Eso. Y me gustaba como título porque yo le pregunté a Artemis, ¿no? A este chico, él es griego, era como, ¿y qué significa gozo en griego? ¿No? Y me dijo, no significa nada, que yo sepa. Y yo, pues en español tiene un significado, ¿no? Bastante intenso, y entonces me gustó un poco por eso, ¿no? Porque además siempre en este proyecto nosotros hemos hablado en inglés, pero también el griego ha estado presente, también el español, un poco hablando de la manera de denominar las cosas, ha sido un tema importante el lenguaje. Entonces, bueno, como que me gustaba tener eso presente y en el título del libro, que más un libro que un catálogo, para mí es casi como una pieza más de todo este proceso. Porque me pasa y me ha pasado con este proyecto, y diría que me pasa un poco con todos, que como me meto como en procesos así bastante largos, donde tengo conversaciones como también bastante extensas, o que ocurren experiencias, ¿no? En el proceso, me pasa que en este proyecto pues yo estuve un tiempo trabajando en una excavación arqueológica que me invitó Estimis en esta isla, y nos pasaron un mogollón de cosas, ¿no? Que luego en la exposición pues ciertas cosas se quedan fuera, ¿no? Como que me pedía un poco también de literatura el proyecto. Entonces siempre tenía en mente como que una de las piezas tenía que ser en formato de libro, ¿no? De páginas y de texto. Y bueno, en la exposición de la Blue Project tuve la oportunidad de, por primera vez, como un poco revisar lo que había estado haciendo en referencia a este proyecto en los últimos 2 años, ¿no? Porque han sido piezas que sobre todo han pasado en residencias. O sea, yo empecé a trabajar esto, de hecho, en una invitación de Matadero, que estabas tú como comisaria, y Margarida, y todo empezó un poco ahí, ¿no? A tomar forma, y luego en Tabacalera Donosti seguí el proceso, y entonces han sido cosas que han sido como un poco como hitos del proyecto que han ido pasando, pero nunca había tenido la oportunidad de entender como todo ese mapa que había estado trabajando, ¿no? Entonces, al final la Blue Project me dio la oportunidad de producir algunas piezas nuevas, y también como situar en el mismo espacio-tiempo todas esas otras piezas. Y la publicación la empecé a gestar en Tabacalera, y bueno, como que me parecía que tenía sentido
que terminara como sacarla durante la Blue Project, que era un poco como un poco el final de ese proceso, ¿no? Y entonces, bueno, tengo invité a Jesús Alcaide, a Marta Chávez y a Tina Pandi a escribir textos, porque me interesaba también tener la mirada de otras personas, ¿no? Y que también además sus textos devenían de una conversación previa, ¿no? Bueno, me apetecía como un poco experimentar ese proceso con otros interlocutores, ¿no? De, bueno, yo te cuento esto y ya ves tú qué te apetece escribir a partir de esto que te cuento, ¿no? Y han salido, yo creo, como textos muy bonitos de ellos también. Y nada, bueno, aquí podéis ver un poquito, pero es que esta no la he abierto casi no se abre. ¿Vas a tener una distribución para el libro o no? Sí, ahora quiero buscar alguna distribuidora y ahora mismo las tengo yo. O sea, si a alguien le interesa, pues que me escriba, que las tengo aquí en unas cuantas cajas y nada, están numeradas y nada, quiero a ver si las muevo, pero todavía no me he puesto a ello. Tengo que meterle mano. Muy bien. Oye, Cristina, también, a ver, no sé cómo, a ver, otro tema aparte, ella no tiene nada que ver, pero te iba a preguntar cómo te organizas en el estudio, si es un estudio individual, es compartido, que nos cuentes un poco. Yo sé que ahora mismo también estás entre Madrid y Jerez, porque estás produciendo allí, pues por lo que sea, que te sea más práctico. Y luego o sea, me interesa mucho todo esto trajín que tienen ahora muchos artistas contemporáneos, que es el estudio, las residencias, irse a producir más cercano a donde se va a hacer la obra porque conviene. No sé cómo tú lo llevas bien, porque te veo en muchos sitios, pero luego también ha habido residencias importantes en tu vida, o sea, desde esto que no era una residencia organizada, que es todo el tiempo que has estado en la isla en Grecia, que yo creo que has ido varias veces, la residencia en Lisboa, que luego te gustó tanto que pediste otra para volver. A mí me interesó mucho el tiempo que estuviste en Maracaibo, ¿no? Que es un sitio, ir a Venezuela en unas circunstancias también complicadas, y de ahí ha salido trabajos que, por ejemplo, tienes esta pieza ahora que está justo en una exposición de inéditos, ¿no? O sea que, bueno, estoy mezclando temas, un poco cómo es esta vida ajetreada. Y luego ya si quieres nos cuentas qué piezas tienes por ahí ahora. Sé que ahora estabas en Madrid también y te hemos pillado aquí porque tienes que ir actualizando la pieza que está en la exposición de inéditos. O sea, si quieres a partir de que cuentes de esta pieza, cuentas cómo es este tránsito y este ir y venir y cómo se organiza uno, ¿sabes? Vale. Sí, pues bueno, justo he venido esta semana porque la pieza de inéditos sufre como un proceso de transformación durante lo que dura la exposición. Es una pieza que empezó a gestarse haciendo una residencia, como has dicho, en Maracaibo, en Venezuela. Y bueno, ahí tuve la suerte de entrar en contacto con Joan, que era pues un chico de una comunidad wayuu. Y bueno, precisamente a mí eso fue a partir de una invitación a hacer esta residencia y a que trabajara sobre el contexto de Maracaibo. Entonces, bueno, fue una oportunidad muy bonita de entrar en contacto con las costumbres y tradiciones de esta comunidad en Yaguasiru, en La Guajira. Y a partir de eso, pues se hizo una pieza textil que estaba, o sea, la premisa era que no la hiciera una sola persona, sino que participaran de hacerla tanto los que tenían experiencia en el tejido como los que estaban aprendiendo, ¿no? O sea, cualquiera podía apuntarse a trabajar en esto, pues, y bueno, a raíz de eso, primero, yo creo, esta pieza como que va mutando, ¿no? O sea, primero se presentó en una exposición anterior en la Casa Encendida, en la exposición de generaciones,
y en este caso se mostraba la pieza en una sala oscura donde había que entrar con unas linternas y yo me tomaba la pieza un poco como el que lee un libro y no puede como ver todas las páginas a la vez, pues igual era entrar a la pieza y cada uno descubre en el orden que quiera o también te influye el hecho de que si coincides en la sala con otra persona que tenga otra linterna, ilumina otra zona del tapiz, te está contando algo que a lo mejor tú no hubieras iluminado, ¿no? Era un poco como crear tantas versiones de la experiencia como personas que entraran en esta sala, ¿no? Y ahora lo que ocurre en la pieza de inéditos, que es la he llamado Los practicantes del sueño, que es un libro que estuve leyendo durante mi residencia allí sobre la práctica de los wayuu, que es que lo que sueñan por la noche se lo cuentan al día siguiente, ¿no? Y le sacan una interpretación. Y le sacan una interpretación con un sentido práctico, ¿no? O sea, me interesaba mucho como esa transformación de coger lo ficticio y traducirlo a una acción cotidiana. Y lo que ahora ocurre en el proceso de la expo es que yo estoy deshilando el tapiz, que mucha gente me dice, ¿no te da pena? Y digo, bueno, claro que me da pena, pero después de la experiencia que yo tuve allí, ellos es una comunidad de tradición oral y no, o sea, para mí era importante no quedarme con eso como objeto que yo pues tengo en mi poder, ¿no? Digamos que hay una iconografía, una historia y un peso que me parece que también haciendo, o sea, como para mí es un gesto más honesto que otra cosa que en cómo yo me siento hacia la experiencia que tuve allí, que eso tiene que ha pasado y tiene que desaparecer, porque yo no quiero como conservarlo, ¿no? Como un objeto, porque no me pertenece tampoco. Y la idea es como volver a hilar los hilos en las madejas y que tener incluso la oportunidad de que esos hilos pues los tengan en manos unos tejedores que puedan convertirlo en otra cosa. Entonces, bueno, este es el proceso que estamos teniendo en esta expo y ahora también están sucediendo unas cosas muy bonitas con la luz que atraviesa el tapiz y hace como unos reflejos que, bueno, no sé, como que me gustaría también empezar a explorar por ahí a ver a dónde me lleva. Y el tema de la residencia, pues sí, o sea, he estado como 2 años, la verdad que un poco de acá para allá, pero bueno, al final como mi trabajo se basa mucho en experiencia, para mí es una pasada, ¿no? Como poder conocer gente y trabajar también desde contextos distintos y en otros espacios y bueno, solo en verdad estoy como súper agradecida que me haya pasado eso, aunque bueno, a veces es bastante agotador, al principio puede ser muy solitario y bueno, también es hacer un ejercicio de hacerte tu casa en cuestión de 2 meses, que a mí eso como que me afecta un poco porque necesito como tener mi espacio. Pero bueno, quitando eso, yo creo que también casi todo es positivo, ¿no? Aunque sea un poco cansado. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Se habla de las residencias como que son muy importantes, la gran oportunidad para los artistas, pero también son momentos de soledad, de dureza, de falta de sentirte arropado. A veces estás más solo que la una, o sea, pero es verdad que te enseñan mucho, o sea, te obligan a aprender también en lo artístico y en lo práctico de la vida, ¿no? O sea, que sí, sí. Tú, Sí, tú también. tienes mucha experiencia. Sí. O sea, por ejemplo, en Maracaibo, pues por temas también de cómo estaba la situación, que yo fui en 2017 a finales, que la situación era bastante delicada, pues no podían como acompañarme, tuve que ir sola. Entonces, bueno, eso también sí tiene ese punto de que tienes bueno, tienes que enfrentarte a buscarte un poco y sacarte las castañas del fuego, pero también te hace como de verdad empaparte con el sitio, con la gente y dejarte ayudar y bueno, si no hubiera sido así, quizá yo no hubiera como conocido a esta persona
que me abrió las puertas de conocer su cultura y empaparme de una manera como tan personal, ¿no? Tan intensa. O sea, igual lo otro hubiera sido más cómodo, pero desde luego no me habría llevado, creo, la experiencia que me llevé, ¿no? O sea, creo que también te hace como activarte. A mí me gusta como ponerme en situación de tener que ponerle acción y no asentarme, ¿no? Como yo creo que eso te hace un poco estar despierta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues yo casi ya para concluir, Cristina, antes has mencionado que estás preparando algo para la Sala Párraga. ¿Qué tienes entre manos y qué nos podemos saber, qué vamos a ver tuyo próximo y dónde? Hazte propaganda ahora, por favor. Pues ahora estoy preparando la exposición de Iniciarte en Cádiz, que es el 3 de diciembre, y el 5 inauguramos una colectiva en la Galería Alarcón Criado, que es la comisaria Blanca del Río, que está Mercedes Pimiento, Andy Vidal y Alegría Piñero. Y luego el 17 de diciembre Ana G. Alarcón me invitó a hacer una exposición individual en el Centro Párraga, comisariada por ella, y nada, estoy como un poco preparando esas tres cosas y bueno, y este jueves ahí en el K2M también se inaugura una colectiva donde habrá una pieza que forma parte de la colección y nada, que me hace mucha ilusión, así que ahí estaré. Que también... Allí nos vamos a ver esa pieza tan bonita que compró la colección de la comunidad, la compraron, ahora me estoy acordando, en Estampa, en la Feria Estampa el año pasado, que es una caja como un embalaje donde hay un compendio de piezas tuyas que son de vidrio, que son de madera, que han sido parte o no parte de piezas tuyas. Una pieza maravillosa. Pues el jueves vamos a ir a verla, vamos a invitar a todo el mundo. Voy a hacer propaganda también del CAM, digo de la CAM, del K2M, y es verdad que el jueves se inaugura esta tercera parte de colección que Tania Pardo y Manuel Segade han llamado Historia del Arte, pero me consta que es una historia del arte femenina, donde va a haber todas las piezas son hechas por mujeres. Sé que estás tú, sé que hay una pieza que también se ha comprado reciente de Clara Sánchez Sala, que también participa en Procesos Visibles. Y ahora, pues para cerrar, mil gracias, Cristina, ha sido una maravilla hablar contigo y espero que los que nos hayáis escuchado, pues hayáis, no sé, os empaparos y sobre todo que os siente más ver y conocer su trabajo. Pues un beso muy grande, Cristina, y ha sido un placer.